finalizó, es la paracha número 19, paracha Terumá, ofrenda. Y va de Shemot 25:1 hasta el 27:19. ¿Sí? Esa es la paracha para este hermoso día de Shabbat. Entonces, en esta paracha se habla acerca ya de las vasijas como tal, ¿sí? Que de la construcción del Mizcán o tabernáculo, como se traduce al español, y de todo su contenido, ¿sí? De todos sus elementos, ¿no? Y todo esto pues reviste obviamente un significado muy, muy especial, ¿no? El Midrash se desplaya en cada una de esas partes y también el significado, ¿verdad?, que podríamos sustraer de estos elementos, ¿no? Hoy pues vamos a ver aquí precisamente la parte del Mizcán como tal, ¿sí? Del arca y del altar. Vamos a ver allí algunas cosas interesantes. Y ustedes saben que en el judaísmo la base o el centro de espiritualidad era el templo, ¿sí? Era el templo, era el lugar donde la santidad era posible sentirla, donde el individuo, ¿verdad?, como tal, podía tener esa intimidad con el Creador, ¿verdad?, con su Creador, ¿sí? Y en esta paracha se habla acerca de ese Mizcán, un santuario portátil, ¿sí? Un santuario portátil que podía ser armado, desarmado por los levitas, transportado a cualquier lugar del desierto. Y parece que esto como que quedó en la génesis del pueblo como tal, ¿sí? Quedó allí en la génesis del pueblo y es el recurso usado, obviamente, en el exilio, ¿no? Cuando se levantan sinagogas, Bet Knesset, ¿verdad? Casas de estudios, Beit Midrash, ¿no? Entonces, eso es como que quedó de esa experiencia que se tuvo con el Mizcán en el desierto, de ser transportado de un lugar para otro, ¿no? De ser armado o desarmado. Entonces, eso se retomó para el tiempo del exilio, obviamente el tiempo actual del exilio, y por eso entonces encontramos nosotros todos estos sitios y centros donde se enseña la Torah. Obviamente, en las escrituras no hay una referencia clara, ¿no?, de estos lugares, ¿no? O sea, de que se iba a hacer sinagogas, de que se iba a hacer Beit Midrash, ¿sí? O sitios de estudio de Torah, ¿sí? No se nombra nada así específico, pero hay una referencia, ¿verdad?, que la encontramos nosotros allí en el profeta Yeshezquiel, ¿sí? Él ya había hecho él previendo esas circunstancias del exilio, cómo el pueblo viviría fuera de la tierra de Israel, ¿no? Allí entonces el Eterno atendería a sus necesidades. Y entonces ese texto, que lo encontramos en Yeshezquiel 11:16, tiene aquí una interpretación muy interesante del rabino Jonathan Sachs, ¿sí? A mí me gusta mucho traer la alusión muchas cosas de él porque me parecen muy interesantes y por eso pues trato como de enriquecer más la charla a través de estas notas que otros rabinos pues traen al respecto. Él dice allí, hablando acerca de este texto, ¿no?, acerca del texto de Yeshezquiel, capítulo 11, verso 16, dice así: el profeta Yeshezquiel es uno de los que dio forma a la visión del retorno y la restauración. Y a él le debemos la primera referencia indirecta a una institución radicalmente nueva que finalmente se volvió conocida como el Beit Knesset, o sea, la sinagoga. Así dice el Eterno, el Dios Eterno: aunque yo los he arrojado lejos entre las naciones y aunque los he dispersado entre los países, he sido para ellos como un pequeño santuario, un Mikdat Meat, ¿sí? Mikdat Meat, en los países donde llegaron. Eso está allí en Yeshezquiel 11:16. O sea que habría siempre un santuario, un sitio, un lugar, ¿verdad?, allí donde no solamente podríamos reunirnos, sino que también el Eterno atendería a nuestras necesidades, ¿sí? Ok, entonces el santuario central había sido destruido, pero quedó un pequeño eco, ¿sí?, una miniatura, y eso es lo que nosotros encontramos en el exilio. En el exilio encontramos nosotros lugares, casas de estudio, y encontramos sinagogas también donde el pueblo puede reunirse, ¿verdad?, para allí estudiar la Torá, ¿no? Para ir allí a adorar y para ir allí pues
a, a tener esa intimidad o esa relación con el Creador. Sigue aquí hablando el rabino Sachs y dice, ¿de dónde surgió esta idea que cambió el mundo? No del templo, sino de una institución más antigua que es descrita en esta paracha. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surgió eso? Sinagoga, casas de estudio, ¿verdad? ¿De dónde surgió eso? Pues del Mizcán, ¿sí? Del Mizcán o tabernáculo, como se traduce al español, ¿sí? ¿Por qué? Porque era portátil, porque se podía llevar a cualquier parte del desierto, se podía desarmar, se podía armar. Entonces, ahí aparece la base de esto que dice Yezezkiel, ¿no? Y de lo que hoy tenemos hoy día, ¿no? Casas de estudio, Beit Mikdash, ¿verdad? Bet Knesset, sinagogas, ¿no? Y sitios donde se enseña pues la Torah. Su esencia era que era portátil, compuesto de vigas y cortinas que los levitas podían desmontar y transportar cuando los israelitas viajaban por el desierto. El Mizcán o tabernáculo, una estructura temporaria, resultó tener una influencia permanente, como les decía, en la génesis de nuestro pueblo permanente, mientras que el templo, que debía ser permanente, resultó ser temporal, hasta que vuelva a reconstruirse, y eso es lo que nosotros pedimos en nuestros rezos, nuestras oraciones día tras día, ¿no? Entonces, que sea construido de nuevo, ¿verdad? Pero pues como centro de adoración, centro de gratitud, ¿verdad? Y alabanza, ¿no? Para el Eterno. Sigue hablando aquí, dice, más significativa que la estructura física del tabernáculo era su estructura metafísica. Vamos a ver entonces aquí qué quiere explicar aquí el rabino. Dice, la idea misma de que es posible construir un hogar para Dios permanece o parece absurda. Nosotros lo entendemos así porque ¿quién puede construirle una casa al Eterno, verdad? Cuando la Escritura habla de que ni los cielos de los cielos lo puede contener, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva politeísta, era demasiado sencillo entender el concepto de un espacio sagrado, ¿sí? Porque obviamente los dioses tenían un sitio, un lugar donde se les podía encontrar, ¿no? Se consideraban como medio humanos, medio divinos, y entonces ahí se preguntaba y decían dónde se podía hallar, dónde se podía encontrar su altar o su templo, ¿no? El monoteísmo, obviamente, quiebra esta idea de raíz, la quiebra de raíz, ¿sí? Porque obviamente el Eterno no está en un solo lugar, está en todas partes. Entonces, por eso, el monoteísmo quiebra con esta idea pagana, ¿no? De un sitio, un lugar, ¿verdad? Para los dioses, ¿no? Dice el Salmo 139, por ejemplo, allí el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu, de tu rúa? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo al cielo, tú estás allí. Y si hago mi cama en las profundidades, tú estás allí. O sea, Él está en todas partes. ¿Sí? No está en un solo lugar, Él está en todas partes. Entonces, de aquí, la pregunta que formuló el más sabio de los reyes, el rey Shlomo, ¿sí? Que fue el que construyó el primer templo, él viene y pregunta, ¿pero acaso el Eterno ciertamente habitará en la tierra? He aquí que el cielo, incluso lo más elevado de los cielos, no puede contenerte, cuanto menos esta casa que he construido. ¿Sí? Entonces él reconoce que a pesar del esplendor, de la grandeza de esa casa, ¿sí? De lo maravilloso que era, pues era ilógico pensar que él iba a hacer residencia, ¿verdad?, en ese recinto, ¿no? Eso lo encontramos allí en Primera de Reyes 8:27. El mismo rey Shlomo lo reconoce. La misma pregunta la formula en nombre del Eterno, ¿verdad? Uno de los más grandes profetas, ¿verdad? El profeta Isaías. Él dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿De dónde está la casa que me construirá? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? Si yo lleno todo, ¿sí? Yo estoy en todas partes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el lugar que puede ser mi lugar de descanso? Isaías 66:1, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, la misma idea de hacer un hogar en un espacio finito para un ser infinito, ¿verdad? Es algo como complicado, ¿no? ¿Sí? Un ser finito para un ser infinito, ¿sí?
Es algo como absurdo, ¿no? En términos aquí naturales, ¿no? Y parece una contradicción de términos, ¿no? Pero entonces tenemos que encontrar respuestas, obviamente, a todo esto. Y algo que se nos muestra en esta paracha, cuando uno empieza a leer la paracha, eh, hay que entrar en profundidad, ¿verdad? A la forma como el Eterno expresa el deseo de estar en medio de nosotros, ¿no? Entonces, allí en Shemó 25:8, él dice lo siguiente: me harán un santuario y habitaré en ellos. ¿Sí? Me harán un santuario y habitaré en ellos. Betoham, Betohan, ¿sí? Aquí la mística judía y los sabios señalan que esta frase es muy extraña, lingüísticamente hablando, ¿no? Debería haber dicho, o sea, si dicen, bueno, quiero que me hagan un mizkan, un tabernáculo, un sitio, un lugar, lo más lógico que debiera decir allí es, y habitaré en él, o sea, ¿en dónde? En ese lugar que ustedes me van a construir, habitaré en ese lugar, ¿sí? Pero aquí se está hablando de que habitaré en ellos, yo habitaré en ellos. ¿Cómo así que en ellos? Primero manda a hacer un mizkan, una casa, ¿verdad? Un sitio, un tabernáculo, y entonces ahora dice que habitará en ellos, pero no dice habitaré en él. Entonces, allí podemos entender nosotros, ¿verdad? Que la respuesta, obviamente, es que la presencia divina no habita en un edificio, sino en sus constructores, ¿sí? No en un lugar físico, sino en el corazón humano, en el corazón humano. O sea que aquí el Eterno ya apuntaba no a un sitio, un lugar, ¿verdad? Específico, sino más bien en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es lo más relevante allí. Ya el Eterno previendo pues todas las circunstancias, todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Con el Mizcán, con el templo, con el primero, con el segundo templo y todo lo demás. Entonces, él allí como que dice, no, yo quiero habitar en ustedes, ¿no? ¿Ok? En el corazón humano. Entonces, el santuario, pues obviamente no era un lugar en el cual la existencia de Dios, de alguna manera, estaba más concentrada que en otras partes. Sí, no, para nada. Más bien era un lugar cuya santidad tenía el efecto de abrir los corazones, ¿sí? A aquel a quien se servía en ese lugar. O sea, que ese sitio, ese lugar, hacía que la persona abriera más su corazón, ¿sí? Tuviera un sentido más sensible a lo divino, ¿sí? ¿No? Y poder así tener como más intimidad con el Creador. Para eso servía el lugar, ese sitio allí, sagrado, ¿sí? El Eterno existe en todas partes, pero no en todas partes sentimos la presencia de Dios de la misma forma. Eso es natural. La esencia de lo sagrado es que es un lugar en donde dejamos de lado todos los dispositivos y los deseos humanos y entramos en un dominio totalmente reservado para Dios. ¿Sí? O sea, es un un lugar, ¿verdad? Donde podíamos nosotros entrar, sí, obviamente en comunión, pero debido a la santidad del lugar. ¿Sí? Eso inspiraba, ¿verdad? A que la persona abriera más su corazón, ¿no? A esa entrega, a esa realidad, ¿no? De el Creador. ¿Sí? Entonces, eso era lo que hacía prácticamente el lugar, el santuario, ¿no? Como tal. Si el concepto del Mizcán o el tabernáculo, ¿verdad? Es que Dios vive en el corazón humano cuando éste se abre sin reservas hacia el cielo, entonces su ubicación física es irrelevante. O sea, aquí no cuenta. Aquí lo más importante es la parte del corazón del ser humano, ¿sí? Que es allí donde prácticamente el Eterno quiere residir, quiere estar, ¿no? De esta manera quedó abierto el camino 7 siglos más tarde para que la sinagoga, ¿sí? La declaración suprema de la idea de que si Dios está en todas partes, podemos llegar a Él en cualquier lado. Entonces, allí quedó obviamente la idea y el objetivo de tener siempre una sinagoga en cualquier parte, ¿verdad?, donde hemos sido exiliados. ¿Sí? Entonces, allí quedó como reafirmado, ¿no? ¿Verdad? Ese lugar, ese sitio o esa casa de estudio donde podemos acudir para el estudio de la Torah.
Ya Yezezquiel lo había previsto y por eso entonces esto es una institución que se hizo prácticamente una costumbre, y es una costumbre obviamente en todas las comunidades judías. Resulta entonces conmovedor que la frágil estructura que describe la parashá de esta semana se haya convertido en la inspiración para una institución que, más que ninguna otra, mantuvo al pueblo judío vivo a lo largo de casi 2000 años y lo ha mantenido obviamente vivo y unido, ¿sí? Durante esos más de 2000 años de dispersión, ¿sí? Es obviamente la travesía más larga que hemos tenido en el desierto, ¿sí? Todos estos tiempos, ¿verdad?, de exilio que ha habido, ¿no? Es lo que ha mantenido esa llama, ese fuego, ¿verdad?, por la Torá, por la verdad, ¿no? Son las instituciones como Bet Knesset, las sinagogas y también las casas de estudio, los Beit Midrash. Entonces, en este orden de idea, debemos considerar siempre la oportunidad de tener un lugar, un sitio donde podamos confluir con nuestras familias. ¿Sí? Ahora, yo sé que el asunto de esta prueba a nivel mundial, de esta pandemia, pues hizo que muchos nos recluyéramos en la casa, ¿verdad? Muchos nos quedáramos allí como guardaditos, como el Eterno llamando a la reflexión familiar, como a la recomposición familiar también, ¿sí? A la unidad, al compañerismo, a la hermandad, sí, pero más que todo al interior de los hogares, ¿no? Porque obviamente con esta pandemia hubo un tiempo donde no se podía ni ir a la sinagoga siquiera, ¿sí? Ya hoy, pues hoy día, debido a las vacunas y todo esto, entonces las personas pues ya están acudiendo, ¿verdad?, a sus sitios de reunión y todo esto con ciertas medidas de prevención, ¿sí? Otros, como es el caso aquí nuestro, la tenemos es prácticamente virtual, casi al 100%, ¿no? Y entonces nos toca enseñar a través de estos medios que pues el Eterno nos ha previsto, o sea, nos ha proveído para poder llegar pues a la gente, ¿sí? A las personas que quieren aprender, que quieren saber más acerca de la Torá y acerca del Eterno, ¿no? Además de la unidad familiar que promueve el judaísmo, debemos nosotros también consolidar la unidad a nivel social para crecimiento. O sea, por eso es importante el acudir, el estar. No podemos estar en un lugar físico, ¿verdad? Esta vez vamos a estar en un lugar virtual, pero allí también podemos de alguna manera socializar, ¿sí? De alguna manera podemos crecer cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, ustedes saben que después de que se enseña, está la posibilidad de preguntar, está la posibilidad de enriquecer la charla o el tema que se ha tratado, ¿sí? Que esa es la forma de enseñar del judaísmo, ¿no? Sí, aquí no es que se expone y listo, eso es todo. No, hay que preguntar, ¿verdad? Para saber. Hay que participar y muchas veces esto hace que se enriquezca, obviamente, el estudio de la Torá, ¿sí? Y esto promueve no solamente la edificación, por decirlo así, personal, sino también promueve bastante lo que es la parte social, ¿sí? La parte social, porque el judaísmo también es social, ¿no? Además de ser muy familiar, también es social, ¿no? Toca esa parte social. Y obviamente esto da un crecimiento, esto es importante para el crecimiento, ¿verdad? Esto es importante para la sociedad, ¿sí? Y para lo que ella demanda. De esta manera podemos ser nosotros factores de renovación y de cambio para favorecer con la enseñanza de la Torá nuestro entorno familiar y también social. Entonces, el judaísmo no es para vivirlo allá aislado, no, para nada. Sí, nunca ha sido así. El judaísmo es también para vivirlo dentro de la sociedad, ¿sí? Tener un efecto positivo, cambiante, renovante dentro de la sociedad. Y por eso es necesario reunirse, es por eso necesario a congregarse, por decirlo así, ¿sí? Y estar unidos juntos, saber que hay un sitio, un lugar donde podemos acudir. Y si ustedes bien saben, cuando hay una sinagoga, por lo general las familias van a buscar la forma de estar cerca a la sinagoga, ¿sí? Sitio donde llegan, confluyen las personas, ¿verdad? Para poder tener allí su crecimiento, para poder tener allí su vida social y para poder crecer todos e impactar, no solamente a nivel interno de la comunidad, sino también a nivel social, ¿sí? Hay una exhortación que nos dice allí la carta a los judíos, ¿verdad? Una exhortación allí previendo seguramente el exilio, creo yo.
y proyectándonos a lo que el profeta Ezequiel había previsto. Dice allí la carta a los judíos, en el texto del 10:19, carta a los judíos, capítulo 10, verso 19, dice, entonces, dice aquí, hermanos, puesto que tenemos confianza, dice allí, para entrar al Kodesh HaKodashim. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tenemos confianza de entrar al Kodesh HaKodashim? O sea, al lugar santísimo mismo, pero si no hay templo, no hay nada, ¿cómo así que vamos a entrar a la presencia misma del Eterno? Podemos nosotros entrar, cada uno de nosotros, a la presencia misma del Eterno, tener intimidad con Él, comunión con Él, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Acuérdense que eso únicamente lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? En Yom Kippur podía entrar al Kodesh HaKodashim. Y eso presentando primero, obviamente, sus ofrendas por su propio pecado y también por el pecado del pueblo. Pero entonces, ¿cómo así que ahora tenemos esa libertad de entrar nosotros al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo? ¿Sí? Dice allí, por la sangre. El texto lo dice, por la sangre ¿de quién? De Yeshua. Dice allí, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran Cohen Gadol sobre la casa del Eterno, ¿sí? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, aquí quiero darles una nota interesante, ¿verdad? Eso está en las notas allí, ¿verdad? De nuestro pueblo. Estoy hablando acerca de el Talmud registra, ¿verdad? Esto que les voy a decir. Es que una vez que Yeshua como tal, ¿verdad? Muere, la cortina del templo se rasga. La cortina del templo se rasga en dos, queda totalmente rasgada. Esa cortina que daba acceso al Kodesh HaKodashim en el templo, o sea, al lugar santísimo donde estaba el arca, se rompe por la mitad. Y, venga, les digo algo, está registrado de que allí los levitas, las personas que servían en el templo, cerraban eso, ¿verdad?, constantemente, y al día siguiente amanecía abierto. Y eso ocurrió antes, o sea, todo el tiempo hasta antes de la destrucción del segundo templo. Sí, o sea, estamos hablando de aproximadamente 65 o 70 años. Ocurría a diario. Se cerraba y al día siguiente amanecía abierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiere decir esto? Acuérdense que a la muerte de él se rasgó precisamente esa cortina, una cortina que era sumamente pesada, ¿sí? Y que hacía separación entre el lugar santo y el santísimo, ¿sí? Entre el lugar Kadosh y el Kodesh HaKodashim, ¿sí? Entonces, dando a entender allí que ya había habido una cápara, un sacrificio, ¿verdad? Perfecto, que ya nos daba a nosotros acceso a cada uno de nosotros, y creíamos en esa cápara perfecta, al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo en el cielo. Sí, entonces, por eso aquí el escritor lo relata de esta manera muy especial, ¿no? Sí, entonces, vamos a ver aquí, vamos a ir buscando coherencia, ¿verdad? Lo uno con lo otro, porque este texto me está hablando aquí de dos cosas importantes, ¿no? Ahí dice el 10:22 de la carta a los judíos, dice, acerquémonos con corazón sincero, dice aquí, en plena certidumbre de emuná, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces aquí me está hablando de dos cosas. Está hablando de la parte interna como tal, pero me está hablando también del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, es evidente que este pasaje de la Escritura está conectando dos características importantes, que la interna y la externa, ¿sí? Interna nos habla del corazón sincero, del entendimiento de la emuná, un corazón de buena conciencia, y la externa, nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué podemos nosotros dilucidar de esto? Entonces, aquí vemos la importancia, ¿verdad?, de que lo que hay en nuestro interior tenga coherencia con la parte externa. Lo que hay en nuestro interior tenga ¿qué? Coherencia con la parte externa. Lo que hacemos, ¿verdad? Nuestras acciones.
¿sí? Que haya coherencia entre lo que pensamos, de que deseamos, queremos, sentimos, haya coherencia con la parte externa, con lo que hacemos también, ¿sí? Que no seamos una cosa por dentro y otra cosa por fuera, no. Tiene que haber total coherencia con esto, ¿sí? Y en esta parte traje otra nota, pero ya este es del rap Jonathan Sacks, que también lo cito varias veces porque me gusta mucho leer todos sus escritos, hablando acerca de esta parte en especial. Él quiere hablar acerca del arca. Sí, el arca, ¿sí? Si el arca simboliza el estudio de la Torah, porque acuérdense que el arca, dentro del arca estaba la Torah, ¿sí? ¿Cuál era el significado de la doble cobertura de oro, interna y externa? Entonces, ustedes recuerdan que había que, allí según lo que leímos en la paracha, había oro, madera y oro. Esa era la forma de elaborar el arca. Y no solamente el arca, sino también el altar. Entonces, ¿cómo así que oro, madera y oro? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de esa doble cobertura de oro? Vamos a ver entonces. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y él dice aquí, en esta nota interesante, que en el Talmud, en el Tratado de Yomá, ¿sí? 72b, nos dice, cualquier erudito de Torah que no es Tohó Kebaró, que no es Tohó Kebaró, o sea, idéntico por dentro y por fuera, no es un sabio de Torah. No es un sabio de Torah. ¿Sí? Entonces, interesante eso, ¿sí? Tal como el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, así también el estudio de Torah debe ser el estudioso de Torah debe ser una persona íntegra con buenas cualidades personales. ¿Sí? Entonces, una persona que estudia Torah, ¿verdad? Tiene que expresar lo que tiene por dentro. Tiene que ser una persona genuina, que exprese lo que tiene por dentro. Tanto adentro como fuera, sus acciones tienen que ser coherentes, totalmente coherentes. ¿Sí? Por eso es importante, yo recalco aquí, que pues podemos enseñar mucho, pero si la gente no ve eso en nosotros, ¿cómo va a ser, verdad? ¿Cómo va a ser posible? ¿Sí? Estábamos hablando con mi esposita esta mañana, cuando estábamos allí, cuando hicimos el kiddush y todo, estábamos hablando y decíamos que en tiempos pasados, en otras ligas, digo yo, en las ligas menores, ¿verdad? Donde la gente daba, ofrendaba, porque obviamente la paracha habla de eso, de ofrendar, dar, etcétera. Sí, muchas veces se pedía a la gente cosas que tal vez son, caramba, que, o sea, no era posible, y que la gente de pronto por emoción y todo eso agarraba y daba, ¿sí? Que daba las llaves de un carro, que daba las llaves de una casa, etcétera, y todo eso. Entonces, no, o sea, es de mucho, mucho cuidado. Yo pienso que el ejemplo debe empezar por aquellos predicadores y personas que enseñan, ¿verdad? Vea, yo di mi casa, yo di mi carro. Si usted lo quiere dar, pues délo. Sí, pero debe empezar por la persona, ¿no? Que está hablando, está exigiendo esto. Si no podemos exigir cosas que no hayamos hecho. Si yo le digo, lea de pasta a pasta las escrituras, es porque yo lo he hecho, ¿sí? O si le digo, lea este libro, es porque ya lo leí. O si te digo, vea este video, es porque ya lo vi, ¿sí? Que no suceda como sucede muchas veces, que en las redes se mandan cosas y a veces ni se han visto lo que dice allí, y a veces hay cosas que nada que ver con lo que uno cree y piensa. ¿Pero por qué? Porque uno no se detuvo a ver o a leer, ¿sí? Lo que está mandando. Entonces, no, se trata de que yo tengo que mirar, tengo que leer, tengo que hacer yo primero la tarea para después poderle pedir a otro que la haga, ¿sí? De lo contrario, entonces, no hay lógica, ¿sí? Eso es más o menos lo que uno tiene que ser, una persona tanto interna como externamente igual, coherente con todo, ¿no? Y por eso aquí se nos dice que cualquier estudioso de Torah, erudito de Torah, debe ser un tohó kebaró, un tohó kebaró, idéntico por dentro y por fuera, ¿sí? No es un sabio de Torah, ¿verdad? La persona que no guarda coherencia con lo que dice o con lo que habla y hace, ¿sí? Entonces, así tal como el arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, así también el erudito de Torah o la persona que está estudiando Torah, ¿sí? No solamente el erudito, sino la persona que está empezando Torah y está internalizando esa Torah en su vida, debe ser una persona íntegra, con buenas cualidades personales, ¿sí? Porque, como se lo he dicho, podemos enseñar mucho,
pero es el ejemplo el que arrastra, es el ejemplo, nuestra forma de hacer las cosas, la que arrastran, las que convence, ¿sí? Es lo que ven de nosotros, ¿sí? Lo que ven nuestros hijos, lo que ven nuestra familia, lo que ven las personas que nos rodean. Eso es lo que convence, no tanto lo que decimos y hablamos, sino lo que están viendo de nosotros, ¿sí? Nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de llevar a cabo las cosas. Entonces, la madera puede representar la integridad y humildad, ¿sí? Aquella parte que une lo interno con lo externo. Ya hablamos de lo interno, lo externo, ¿verdad? Que puede ser el oro refleja el oro, obviamente, pero está la madera, ahí está la madera. Entonces, esa madera que puede representar integridad y humildad, que es lo que está allí, ¿verdad? En la forma interna, ¿sí? Entre el oro interno y el oro externo, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces podríamos decir el alma con el cuerpo, ¿verdad? Recordemos que dentro del arca se guardaba la Torá. Recordemos eso. Para incorporar entonces los valores de la Torá en nosotros es necesaria la integridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo interno de la persona, sus deseos, sus pasiones, emociones, voluntad, pensamiento, ambiciones, ideales, esté congruente al mundo externo de la persona. O sea, ¿a qué? A sus acciones y comportamientos, ¿sí? La sabiduría divina es la integración del intelecto con el cuerpo. Eso es la sabiduría divina. Entonces, que todo eso esté coherente con nuestras acciones, ¿sí? Que todo lo que sentimos, pensamos, deseamos, nuestros ideales, ¿verdad?, sea congruente con el mundo externo, con las cosas que hacemos también. ¿Sí? La madera de en medio representa entonces que la humildad, ¿sí? La humildad también, que nos habla de no sentirse más arrogante que los demás porque hacemos o hemos logrado ser. Si queremos integrar la Torá en nuestro ser, debemos tener estas dos cualidades, integridad y humildad, ¿sí? Para ser un gran sabio de Torá debemos observar estas dos cualidades, la integridad, que es la asociación entre lo interno y lo externo, pero la humildad en el proceso. O sea, hay que tener humildad en el proceso. Si hemos tenido logros haciendo que lo interno se exprese externamente, aceptemos que se nos ha permitido este regalo y que reconozcamos con humildad lo que se nos concede, ¿sí? Entonces es muy importante siempre saber que todo lo recibimos de arriba, ¿verdad? Y hay que recibirlo con humildad, a pesar de haber sido, obviamente, seguramente un gran esfuerzo, un gran logro, pero tenemos que aceptar todo esto con humildad y reconocer que todo esto es cosa del cielo, ¿sí? Y así de esa manera ir creciendo nosotros, ¿verdad? En esa estatura espiritual que el Eterno nos demanda a cada uno de nosotros. Yo quiero como interiorizar más el asunto de la madera, ¿sí? Aquí como para ir terminando esta charla, que es la parte interna, ¿sí? O sea, la que está ahí en medio, ¿no? Tanto del oro por fuera y del oro que está dentro del arca y del altar. Hay otra nota que quiero compartirles, que es la nota del Rab Issachar Frank, ¿sí? Que también es otro de los que yo consulto cuando voy a ver las parashot, ¿sí? Y dice, la mesa, así como el altar, ¿verdad? El arca y el altar, estaban hechas de madera de acacia. ¿Sí? Así se traduce de pronto en las Biblias al español, madera de acacia. Sin duda, esta era una madera muy fina, ¿no? Adecuada para un propósito tan elevado como parte de los muebles sagrados del Mizkan. Rabino Bejayei encuentra otro significado en el uso de esta madera, que en hebreo se llama shitin, madera de shitin, ¿sí? Así se encuentra en hebreo. La palabra shitin es una sigla formada por las primeras letras de la palabra Shalom, Tová, Yeshua y Mejilá, ¿sí? Entonces, shitin, cuando uno coge esa palabra shitin, tiene allí la shin de Shalom, la tet de Tová o Tov, bueno, tiene también la I de Yeshua, que es salvación, y tiene también ahí la men, ¿verdad? Que es Mejilá.
¿no? ¿Qué significa? Ya sabemos nosotros. Shalom, paz, Tová, bondad, Yeshua, salvación, y Mejilá, perdón. Claro lo que nos dice aquí Rabino Bejaye. En otras palabras, todos los regalos que disfruta el pueblo judío, comprendidos en estas 4 bendiciones, les llegaron a través de los muebles y los utensilios sagrados del Mishkan y del Beit HaMikdash. Ah, ¿cómo le parece esa nota? Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿por qué no decirlo? Porque ahí está también escondida otra cosa. Que por así decir, ¿verdad? La capará perfecta, ¿sí? Hecha voluntariamente por Yeshua también contiene todo esto que se nos concede, todo esto que se nos da, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que, ¿por qué? Porque Él ha sido Shalom, Él ha sido Tová, Él ha sido Yeshua, ¿verdad? Y Él ha sido Mejilá, ha sido paz, bondad, salvación y perdón para nosotros, ¿sí? Su capará perfecta, voluntaria, ¿sí? Una capará voluntaria, un sacrificio voluntario. Y así está registrado, ¿verdad?, en las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, que cuando un judío, ¿sí?, voluntariamente entrega su vida por Kiddush Hashem, eso se le cuenta, ¿verdad?, al pueblo como expiación por sus pecados. Expía el pecado de su generación. Cuando un judío muere de esa manera, ¿sí?, voluntariamente por Kiddush Hashem, dice allí nuestro pueblo y nuestra costumbre que ese judío no solamente expió por sus pecados, sino por el pecado de la generación de su pueblo, ¿sí?, de toda la generación. Entonces, interesante saber esto. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra época? Cuando ya no tenemos estos utensilios, ¿cómo podemos seguir recibiendo estos regalos? Bueno, aceptando voluntariamente el sacrificio, obviamente, expiatorio logrado por Yeshua ben Yosef y siendo humildemente agradecido por este don concedido, haciendo frutos dignos de Teshuvah, haciendo misbot y masim tovim, mandamientos y buenas obras. Esa es la forma, ¿sí?, que podemos nosotros lograr total expiación, ¿verdad?, delante de esa capará perfecta que se nos ha provisto, ese regalo que se nos ha dado. Sigue diciendo aquí el rabino Bejaye, ¿verdad? Responde a esta pregunta citando un famoso pasaje talmúdico que encontramos ahí en el Tratado de Hagiga 27a, dice: ahora que no tenemos el Beit HaMikdash, la persona recibe expiación a través de su propia mesa. A través de su propia mesa. Ustedes saben que en el judaísmo la mesa donde nos sentamos a comer, allí el eje, ¿verdad?, diario, es un altar. En esa mesa es importante que hayan palabras de Torah. En esa mesa es importante que haya paz, tranquilidad, haya gratitud, haya alabanza, ¿sí? Es una mesa donde vamos como a hacer un servicio a Hashem, ¿sí? Allí esa mesa es el altar para nosotros, ¿no? Entonces, él dice allí, Rabino Bejaye, que recibe expiación a través de su propia mesa, o sea, de la mesa donde come. Vamos a ver de qué se trata esto, está interesante, ¿sí? Dice, ¿cuál es la mesa que expía por nosotros y nos trae bendiciones ahora que no tenemos el Beit HaMikdash? Dice, la mesa de nuestro salón, de nuestra casa, allí, la mesa del comedor, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo trae expiación eso? Dice, si alimentamos al pobre, recibimos a los que están de paso y recibimos invitados en nuestra mesa, la mesa del salón, la mesa de la casa, la mesa del comedor, ¿verdad?, o la mesa de la cocina se convierte en nuestro altar personal para nuestra expiación. O sea que no basta reconocer ese sacrificio expiatorio, esa capará perfecta, no basta. Sí, no basta aceptar el sacrificio de Yeshua en el madero, no basta. Hay que hacer también, ¿sí? Hay obras que hacer, hay masim tovim, obras buenas por hacer con los demás. Y también tenemos misbot que cumplir, ¿sí? Recordemos algo interesante aquí, esto lo traigo siempre porque esto es clave, va a ser clave para usted. Cuando se le acerca ese joven rico a nuestro maestro y le dice, maestro, ¿qué haré para recibir la vida eterna? O sea, para ganarme la vida eterna. Yo conecto aquí un momentico esto y ahora sí. ¿Qué haré para ganarme la vida eterna? Entonces viene, ¿cómo le responde el maestro? ¿Cómo le responde? No crea en mí. No, dice, ¿los mandamientos sabes? ¿Sí? O sea, está diciendo, ¿estás cumpliendo los mandamientos? Sí, amar a Dios, amar al prójimo, honrar a padre y madre,
Entonces lo he guardado de mi juventud. Dice, ok, muy bien. Entonces ahora lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Sí? O sea, como tocando el punto, ¿verdad?, de su amor, donde tenía todo su amor. Pero mira lo que la respuesta. ¿Estás haciendo los mandamientos? ¿Los mandamientos sabes? ¿Quieres la vida eterna? Haz los mandamientos. O sea, esto no es cuestión de recibir nomás la salvación y aceptar la capará y ya, y listo. No, hay que cumplir los mandamientos. Él mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad la Torá. Eso es lo que él quiso decir. Entonces, recordemos entonces que no basta la emuná, debe ser fe obediente, una fe que conlleve a acciones, la que trae verdadera salvación y redención. ¿Sí? Entonces debe ser una fe obediente, ¿okay?, en los mandamientos, ¿no? Muy bien, la carta de Jacob también lo dice, ahí en el 2:17, así también la emuná por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Sí? Ahí está claro. Sigue diciendo, y aquí concluye Rabino Bejaye, ¿sí? Aquí concluye este asunto, dice, entre las personas piadosas de Francia, atención aquí lo que hacen las personas piadosas en Francia, existe la costumbre de construir su ataúd con la madera de la mesa de su salón. ¿Ah? Con la madera de la mesa de su salón o de su cocina o de su comedor. O sea que cuando la persona muere, hacen el ataúd con la mesa donde ahí comió, compartió, departió con los demás. Lo hacen de esa manera. Entonces imaginemos esto. Las personas que conocieron al difunto, quienes se sentaron a su mesa, van al funeral y ven que lo entierran en un ataúd que se ve exactamente como la mesa de su salón, o de su cocina, o de su comedor. ¿Sí? El mensaje es claro, dice Rabino Bejaye. La persona no se lleva nada con ella al mundo de la verdad, excepto la Torá que estudió, las mitzvot que cumplió y la caridad que dio y la bondad que compartió con otras personas alrededor de su mesa. Eso es lo que se lleva. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Por eso es que es una emuná obediente, no simplemente fe ciega, no es una emuná obediente, consciente, ¿verdad?, de que ahora tenemos que cumplir mandamientos y tenemos que hacer el bien a los demás. Por eso dice allí, el texto que les leí de la carta a los judíos, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Sí? O sea que ahí está claro. Nos reunimos en un Bet Knesset, una sinagoga, un Beit Midrash, aprendemos Torah, pero llevamos a la práctica, ¿verdad?, esa verdad que hemos abrazado, ¿sí? Y tratamos de vivir a la altura de esa verdad que comprendemos. De esa manera, nosotros podemos ser verdaderamente ese Mishkan, ¿verdad? Ese sitio donde la presencia del Eterno mora en nosotros y donde todo guarda coherencia lo uno con lo otro, tanto lo que tenemos dentro como lo que hacemos por fuera. Amén. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe, que ustedes tengan un hermoso día de Shabbat, ¿verdad? Y que el Eterno envíe pronto a nuestro Santo Maestro en estos días y Él venga, construya, ¿verdad?, el templo para poder presentar allí nuestras ofrendas de Shalom, de Olá, ¿verdad?, de los Bikurim, ¿verdad?, y las ofrendas de Torah, que eso es lo que se va a hacer únicamente. Ya no va a haber expiación por ningún pecado. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga y que el Eterno nos esté siempre guiando, ¿verdad?, a las buenas acciones y al cumplimiento de la mitzvot. ¿Sí? Para todos, Shabbat Shalom.